farmacología de diuréticos, ¿sí? Empezamos con la introducción como en todas las clases. Primero que nada, los diuréticos son fármacos que actúan en la nefrona, ¿no?, del riñón, aumentando el volumen de orina, y la mayoría de ellos también aumenta la excreción urinaria de algunos solutos, en especial del sodio y del cloro, ¿no? Básicamente es su acción. Provoca natriuresis, que es el aumento de excreción de sodio por la orina, y por este efecto nos da una diuresis, ¿no?, que es el aumento de secreción de agua por la orina, ¿no? Y eso es lo que hacen los diuréticos, ¿no? Nos hace orinar más. Por ejemplo, los diuréticos, tú tomas un diurético y obviamente que empiezas a orinar más veces, con más cantidad. Y de preferible no darle a los pacientes en la noche, ¿sí o no? O sea, es comprensible porque los diuréticos te hacen orinar. Imagínate que le das al paciente en la noche, no va a poder dormir el paciente por las ganas de orinar. Es muy fácil este tema. Ya, también influye de forma secundaria a la reabsorción de sodio y muchos diuréticos aumentan la pérdida renal de los siguientes solutos, como el potasio, cloro, magnesio, calcio, ¿no? Que también son solutos que el riñón se encargan de reabsorber o secretar a través de los túbulos renales, ¿no? Estos túbulos renales que vemos acá. El uso clínico más común de los diuréticos, acuérdense, es para reducir el líquido extracelular. Esa es su chamba, eso es lo que hacen. Líquido extracelular. En especial en enfermedades que se asocian a edemas, que es un signo, ¿no? No es una enfermedad, sino es una señal que nos aparece, ¿no?, en ciertas enfermedades. E hipertensión, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada, ¿no?, en antihipertensivos, que también podemos usar diuréticos, ¿no? Ciertos diuréticos, como los tiazidas. Ya. Algunos diuréticos tienen una acción muy potente, tanto así que aumenta 20 veces más la diuresis, y esto nos da unos minutos después de la administración, ¿no? Nos dice qué tan potente puede ser el efecto de la diuresis. Como repasando obviamente el tema, como estamos enfocados en fármacos que actúan en la nefrona, vamos a tratar de recordar lo que hace el riñón, ¿no? El riñón tiene muchas funciones, y uno de ellos es purificar la sangre, ¿no? La sangre va a llegar de la arteria renal, yéndose a las arteriolas aferentes, formando un glomérulo, ¿no? Acá va a estar la estructura justamente para que hagan filtración, ¿no?, de toda la sangre que está pasando por acá hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Esta es la cápsula de Bowman, que va a continuar siendo los túbulos renales, ¿no? Estos túbulos. Al final llegando al túbulo colector y al conducto colector, ¿no?, donde reabsorbemos toda la agua posible y hacemos la concentración de la orina, ¿no? Sus funciones son filtración, ¿no?, en el glomérulo y en la cápsula de Bowman de la sangre, reabsorción tubular, ¿no? Acá todo lo que hemos filtrado, ¿no?, casi todo lo que se ha filtrado, el 99% se va a reabsorber gracias a los túbulos. ¿No? Acá pasando por el túbulo, ¿no? La orina pura que se ha filtrado, se va a resolver los solutos importantes, por ejemplo, el sodio, el cloro, ¿no? Magnesio, calcio, normalmente se absorbe a este nivel. ¿Cómo? A partir de estos túbulos, a partir de las células epiteliales de los túbulos, pasa hacia la sangre, porque como pueden ver, la arteriola eferente, ¿no? Está rodeando a los túbulos renales, esperando, ¿no?, todos esos solutos importantes para el cuerpo, para aceptar, ¿no?, todos estos solutos que es importante. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa también en gran parte se va a filtrar, se va a ir hacia el túbulo renal, los túbulos renales, como si fuera un desecho, pero no es un desecho, ¿no? Es una sustancia muy importante para el cuerpo y nosotros lo reabsorbemos a través de que pasan por todos estos túbulos, ¿no? Tenemos partes también de los túbulos. Tenemos el túbulo contorneado proximal, que está por acá, ¿no? Esta es una imagen muy simplificada. Túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, ¿no? Tiene descendente, ascendente, la parte gruesa, la parte delgada. El túbulo contorneado distal, el túbulo colector y al final el conducto colector, ¿no? Tenemos varias partes. También hay que tenerlo en cuenta porque les va a preguntar esto en el examen, ¿no?
Y como pueden ver acá, otra imagen de la parte solo de las células epiteliales que existen en el túbulo, en los túbulos renales, ¿no? Justamente como les decía, que tiene mucho que ver con el intercambio de los solutos que pasa de la orina a la sangre y de la sangre a la orina. ¿No? También hay algunos solutos que pasan de la sangre hacia el túbulo, que se llama la función de secreción tubular, ¿no? Todo este movimiento de los solutos es gracias, como les digo, a las células de los túbulos renales, ¿no? A las células epiteliales de los túbulos renales, que son estas. Como pueden ver, tienen muchos transportadores, ¿no? Tienen muchas proteínas que transportan de un lado a otro, que ayudan, ¿no? Al transporte de los solutos. Puede ser sodio, calcio, ¿no? Puede ser la bomba sodio y potasio, ¿no? El agua, obviamente, que hace ósmosis, ¿no? Que es dependiendo de la presión osmótica de un lado al otro, ¿no? Si es más en el túbulo o en la sangre. Acá tenemos que tener en cuenta mucho también los lados, ¿no? Dependiendo de la imagen cambia. Por ejemplo, este lado es el lumen del túbulo, o sea, la parte de adentro del túbulo, ¿no? Donde pasa la orina, donde pasan los desechos, lo que se va a secretar siendo orina, ¿no? Lo que se va a ir concentrando. Y por este lado está el espacio intersticial. El espacio intersticial es el espacio que está dentro entre las células epiteliales del túbulo y la sangre, ¿no? Y esta sangre que pasa por las arterias eferentes, ¿no? Así que cuando queremos reabsorber algún soluto importante como la glucosa, sodio, cloro que necesita nuestro cuerpo, nosotros va a pasar los solutos del lado del lumen tubular hacia el lado del espacio intersticial o el espacio de la sangre, ¿no? Del plasma. Ya, y lo que queremos secretar, ¿no? Lo que en realidad no necesitábamos en nuestro cuerpo pasa de la sangre hacia el espacio del lumen tubular, ¿no? Hacia el espacio tubular. Y todo eso ocurre mediante que pasa por todos estos túbulos, ¿no? En la nefrona. Esa es la función del riñón, una de las funciones, porque tiene muchos más, ¿no? Regular los electrolitos, secretar algunas hormonas, ¿no? Que puede ayudar, ¿no? Para la generación de la eritropoyesis, etc. Bueno, ese es otro tema. Ahora, básicamente, ¿no? Sobre esta función de intercambiar los solutos, ¿no? De reabsorber, de la filtrar la sangre, ¿no? De purificar la sangre. Podemos hablar ahora de los diuréticos, ¿no? Cómo clasificarlos, ¿no? Según su función que tienen los fármacos y también según en qué parte de los túbulos está actuando. Por ejemplo, hay algunos fármacos, ¿no? Grupos de los fármacos que actúan en esta parte que es el túbulo contorneado proximal, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que es importante aprender los sitios de los túbulos? Tenemos acá los inhibidores de anhidrasa carbónica, ¿no? Que es un grupo de fármacos. Como ejemplo, la acetazolamida, ¿no? Que hace función justamente acá, en el túbulo contorneado proximal, o sea, la parte más cercana al glomérulo. Después hay otros que también los diuréticos osmóticos actúan en esta parte, ¿no? Después hay otro grupo de fármacos que actúan en la asa de Henle, ¿no? Específicamente en la asa ascendente de Henle, ¿no? Actúan los diuréticos de asa, el grupo de los diuréticos de asa, ¿no? Que son la furosemida, bumetanida, ¿no? Que vamos a mencionarlo después más ampliamente. Y los diuréticos tiacidas va a funcionar o van a actuar, su sitio de acción va a ser en el túbulo contorneado distal, o sea, ya cada vez más estamos avanzando, ¿no? Después, al final, en el túbulo colector y en el conducto colector, lo que van a actuar son estos últimos dos grupos de fármacos, que son el antagonista de aldosterona y los bloqueadores de los canales de sodio epitelial, ¿no? Son dos tipos de fármacos. Ambos en conjunto podemos llamarlos como los diuréticos ahorradores de potasio. También pueden acordarse de este nombre. Como les dije, ¿no? Hay dos formas de clasificar. Uno según el sitio de acción y otro según el mecanismo de acción. Por ejemplo, hay fármacos como los últimos cuatro, ¿no? Los últimos cuatro grupos, su función es básicamente bloquear los transportadores que acabamos de ver acá. ¿No? Estos transportadores que están en las células epiteliales pueden ser bloqueadas gracias a estos diuréticos y así bloquear el transporte de sodio y cloro y así aumentar la secreción de la orina. Fácil su mecanismo de acción. Bloquea los transportadores que existen en estas células. Estos tres, diuréticos de asa, diuréticos tiacidas, antagonistas de aldosterona y bloqueadores de canales de sodio epitelial, ¿no? Así como tal nombre de bloqueadores de canales de sodio, ¿no? Bloquean algunos canales, algunas bombas, ¿no? Dependiendo del diurético.
Esa es otra función. Otro que tiene que ver, dependiendo, los diuréticos que cambian la ósmosis, ¿no? La presión osmótica entre el túbulo renal y la plasma. Otros que inhiben una cierta enzima, ¿no? Que es la anhidrasa carbónica, que es un tipo de enzima, lo inhibe y así nos hace la diuresis, ¿no? Como les dije, puede clasificarse según el sitio de acción y según el mecanismo de acción. Y básicamente, lo que les quiero decir con esta diapositiva es que en el examen final, ya 2 años va preguntando solo de esto. O sea, en el tema de diuréticos les va a venir eso. Tipo, ¿no? ¿Cuál de los siguientes fármacos actúa en el túbulo contractáneo proximal? Y les da varios fármacos, ¿no? Manitol, furosemida, hidroclorotiazida, y ustedes eligen, ¿no? ¿Cuál es el que actúa en el túbulo contractáneo proximal? O les pregunta mecanismo de acción. Digan, señale cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas de aldosterona. O les preguntan por nombre. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la espironolactona? Y ustedes tienen que decir, ¿no? Que inhiben la acción de la aldosterona en el receptor tubular, reducen la reabsorción de sodio y reducen la secreción de potasio. O sea, va a haber una opción, ¿no? Dentro de todas las opciones va a haber una que dice esto y tienen que elegir uno. Y en el parcial, perdón, en el final, lo que les va a venir es esto, o mecanismo de acción o su sitio de acción. Así que básicamente esta diapositiva se tienen que aprenderlo y ya. Pero, ¿no? O sea, siempre memorizarse, solo memorizarse siempre es tranca, ¿no? O sea, a mí no me entra la información cuando solo memorizo, tengo que aprenderme bien. Así que vamos a tratar de que esta clase sea lo más didáctico, lo más como que comprensible posible para que ustedes disminuyan, ¿no? El monto del que se tienen que memorizar. Ya. Ahora vamos a explicar sobre los uso clínico, ¿no? De los diuréticos. Les había dicho que se puede usar para disminuir el edema y para disminuir la hipertensión arterial, ¿no? Para el tratamiento de la hipertensión arterial. El edema lo que es acumulación de líquido en el tercer espacio, ¿no? Es un signo, o sea, cuando el paciente tiene edema, por ejemplo, este paciente tiene edema, esta paciente tiene edema, ¿no? Edema de los miembros inferiores, en ambos miembros inferiores, o es de solo una pierna, no, en el miembro inferior izquierdo, ya. Y acá esta paciente tiene una edema palpebral, ¿no? Del párpado. Estos pacientes lo que les ocurre es que se acumula líquido en el tercer espacio. ¿Y qué es el tercer espacio? ¿No? Tienen que comprender esto. El líquido corporal, ¿no? El fluido corporal, el líquido corporal se distribuye básicamente en 2 sitios, ¿no? Está o dentro de las células o fuera de las células, ¿no? El espacio intracelular o en el espacio extracelular, que es todo esto. En el espacio intracelular hay más líquido, ¿no? El 2/3 de todo el fluido corporal están dentro de todas nuestras células, ¿no? Donde las organelas están flotando libremente y moviéndose. Y 1/3 de todo nuestro fluido corporal es la parte extracelular. La parte extracelular lo podemos dividir también en un espacio intravascular, ¿no? O sea, el líquido que pasa por toda nuestra sangre y el espacio intersticial. El espacio intersticial es, como les dije, el espacio que está entre los vasos sanguíneos y las células, ¿no? Es el espacio donde se intercambian muchos electrolitos, ¿no? Sodio, cloro, magnesio, donde pasan algunos, donde se transportan, ¿no? Los solutos, digamos. Y bueno, a este espacio, ¿no? El espacio intersticial le llamamos el tercer espacio. Cuando hay edema, este líquido es lo que se aumenta de volumen y empieza a aparecer esto, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aplastamos un miembro inferior, no queda esta marquita de un hueco. A estos pacientes es porque, o sea, les aparece esto que es la fobia positiva, le aparece porque tiene edema y hay una acumulación de líquido en excesivo, al igual que este paciente de abajo. Los diuréticos, su función principal era disminuir el líquido extracelular, ¿no? Y es por eso que como parte, ¿no? Del extracelular es el espacio intersticial, la acumulación del líquido de acá, nos ayudan mucho los diuréticos en disminuir el líquido acumulado en el tercer espacio, como tal cual lo dice el
acá, ¿no? La acumulación de líquido en el tercer espacio nos disminuye los diuréticos. Acá está. Los diuréticos nos disminuye el líquido extracelular. Esa es su principal función. Y el edema es la acumulación de líquido en el tercer espacio o en el espacio extracelular, así que nos ayuda bastante. Ya, y como la clase pasada les he dicho, ¿no? También funciona como antihipertensivo los diuréticos, justamente disminuyendo la volemia, ¿no? Disminuyendo la cantidad de agua o fluido que pasa por nuestro cuerpo. Si disminuimos la cantidad de fluido que pasa por nuestro cuerpo, lo que hace el corazón es gastarse menos, ¿no? Tener menos fuerza y así disminuye la presión arterial o nos ayuda en disminuir la presión arterial. Ya. No, los que más se usa para la hipertensión arterial son los tiazidas, acuérdense, en donde funciona, ¿no? En el túbulo contorneado distal, en esta parte. El más frecuente es el hidroclorotiazida. Después, los diuréticos de asa también son usados, ¿no? Con menos frecuencia, pero se pueden usar los que actúan en asa de Henle. Y los diuréticos ahorradores de potasio también son buenos porque justamente nos ahorra el potasio, ¿no? O sea, no secretamos menos potasio. Ya hemos visto desde diapositiva de la clase pasada, acuérdense, ¿no? Que los diuréticos también se pueden usar como un antihipertensivo. Ya. Y ahora sí vamos a empezar a tener muy en claro, ¿no? Los puntos que les he mencionado, que les puede venir más en el final, que es el sitio de acción de cada fármaco y su mecanismo de acción. Primero, los inhibidores de la anidrasa carbónica, ¿no? Tenemos a la acetazolamida, diclorfenamida, etoxolamida y metazolamida, ¿no? Todos los que terminan en mira. Estos van a actuar en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Ya sabemos el sitio de acción, no se olviden. Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Cómo hace el intercambio de solutos en esta parte del epitelio del túbulo renal. Este es cuando estamos en un estado fisiológico normal, ¿no? Por este lado está el fluido del túbulo, ¿no? O sea, la parte de la orina, y acá está el plasma. Y acá tenemos las células epiteliales, ¿no? Que nos ayudan en el transporte de los solutos. Primero tenemos acá un transportador importante que es el intercambiador sodio-hidrógeno, ¿no? Y acá tenemos otro transportador importante que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Primero que nada, en un estado fisiológico, el sodio ingresa, no siempre el sodio se va a reabsorber, ¿no? Gracias a este intercambiador, ¿no? Cambiándolo por el hidrógeno, este sodio lo que va a hacer es acumularse en este espacio intracelular y va a salir gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Siempre la bomba es el que va a ayudar a reabsorber hacia la sangre al sodio. La bomba sodio-potasio ATPasa. Ya. Luego, ¿no? En este intercambiador entra un sodio y sale un hidrógeno. El hidrógeno que ha salido se junta con este bicarbonato iónico que viene, ¿no? Filtrándose por el glomérulo y se convierte en bicarbonato neutro. Este bicarbonato neutro lo que hace es, gracias a la acción de la anhidrasa carbónica, que es la enzima, ¿no? Que vamos a hablar ahorita, la anhidrasa carbónica va a ser dividido entre agua y dióxido de carbono. Estos ya productos lo que van a hacer es una difusión simple, ¿no? Sin transportadores pueden pasar dentro de la célula. Dentro de la célula se van a convertir otra vez en bicarbonato gracias a la misma enzima, la anhidrasa carbónica, ¿no? Y este bicarbonato va a ser reabsorbido hacia la sangre, ¿no? Que es muy importante, también otra de funciones muy importantes del riñón, reabsorber bicarbonato, ¿no? Reabsorber algo alcalino. Lo que pasa en estos inhibidores de anhidrasa carbónica, como el nombre lo dice, es inhibir a estas enzimas, ¿no? Si inhibimos a esta anhidrasa carbónica, ¿no? Va a detener todo este circuito, ¿no? Este hidrógeno que se fue separado va a salir otra vez, gracias al intercambiador, el sodio ingresa, el sodio es reabsorbido, gracias a la bomba de potasio, todo este circuito que era dependiente de la anhidrasa carbónica va a detenerse. ¿Qué ocurre? Ya no entra sodio, ¿no? Ya no reabsorbe sodio en la bomba ATPasa. ¿Y qué ocurre? Más secreción de sodio, o sea, se acumula sodio en el túbulo renal, ¿no? Por lo tanto, jala agua. Cuando hay mucha sal, cuando comemos mucha sal, nosotros nos da sed. El mismo mecanismo pasa acá. Cuando hay más sodio, el agua va a ser atraído hacia ese sodio y se va a excretar también como la orina. Nos da natriuresis y diuresis. Conclusión.
Inhibimos, ¿no?, el sistema de reabsorción de sodio y bicarbonato, ¿no? Este sistema, inhibiendo la anitrasa carbónica, nos ocasiona natriuresis, aumento de secreción de este sodio, y la diuresis, ¿no?, el aumento de secreción de agua por la orina. Como indicación médica, ¿no? Espera un ratito, mi mamá está que me llama. Un ratito. Ya. Como indicación médica, ¿no? Podemos usarlo para las glaucomas, para la epilepsia. Esta anhidrasa carbónica es un diurético muy potente, ¿no? Son de los primeros que han salido al mercado, lo que han sido creados. Y a partir de este fármaco, lo que se ha creado, los fármacos antidiabéticos o los fármacos tiacidas, ¿no?, que vamos a hablar luego. Antes se usaba para tratamiento de edema, ahora ya no mucho, más en la glaucoma, en la epilepsia, en la enfermedad de Meniere, ¿no?, que es una enfermedad del oído interno, ¿no?, que te causa mareos. Y su efecto adverso es la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque impedimos la reabsorción de bicarbonato. Acuérdense, otra de las funciones importantes del riñón no es solo de purificar la sangre, sino también el control del ácido base de la sangre, ¿no? O sea, la sangre tiene que estar en un pH de 7.35 a 7.45, ¿no?, que es su pH de rango normal. Lo que hace el riñón es controlar eso, ¿no? Reabsorbiendo bicarbonato, secretando bicarbonato, ¿no? Controla el pH del cuerpo. Como acá los diuréticos están impidiendo que sea reabsorbido el bicarbonato, obviamente que puede causar una acidosis. En este caso, como tiene que ver el riñón, ocasiona una acidosis metabólica. Next, los diuréticos osmóticos. Acá tenemos el mannitol y isosorbide. No sé si alguna vez han visto Grey's Anatomy. Yo me acuerdo perfectamente que Derek, que es uno de los protagonistas, ¿no?, de esa serie, siempre me acuerdo en sus cirugías del cerebro, ¿no?, porque era un neurólogo, siempre ponía mannitol. O sea, decía mannitol cuando se inflamaba el cerebro. ¿Y por qué? Porque ocurre un edema cerebral, ¿no?, cuando se inflama el cerebro. Va a haber una acumulación de líquido extracelular en la parte del intersticio del cerebro, ¿no?, de una parte, y se inflama el cerebro. Y lo que hacía Derek era tratar de disminuir esta inflamación dándole mannitol, que es un tipo de diurético, que se usa justamente para el edema cerebral, que vamos a explicar ahorita. Ya, los diuréticos osmóticos van a actuar en muchos sitios del túbulo renal, ¿no? Pueden actuar en el túbulo contorneo proximal, en la asa de Henle y en el conducto colector, ¿no? En las partes donde es muy permeable la molécula de agua, ¿no? La molécula de agua. Acá tiene que ver mucho la ósmosis, ¿no? La ósmosis, ¿qué es? El pase de agua a través de una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable es, por ejemplo, ¿no?, la membrana celular biológica, ¿no? La membrana plasmática es una membrana permeable, por ejemplo. No, el pase de agua, no, acá tenemos el solvente y el soluto. El soluto es estas bolitas y el solvente en este caso es el agua. La ósmosis es siempre, tiene que ver con la presión osmótica. Cuando la presión osmótica es mayor que un lado, ¿no?, de un lado de la membrana semipermeable, el solvente, que es el agua, que es el líquido, va a pasar hacia donde hay más presión osmótica, donde hay más soluto, ¿no? Esa es la ósmosis, ¿no? El transporte de agua, ¿cómo se dice? El pase de agua, ¿no?, a través de una membrana semipermeable hacia la presión, hacia el lado donde hay presión osmótica mayor o donde hay más soluto, ¿no? Miren, solo se mueve el solvente, que es el agua, solo se mueve el agua para regular esta presión osmótica de ambos lados, ¿no? Ambos lados que están divididos por una membrana semipermeable. Esa es la ósmosis, el pase de agua nomás, el pase del líquido. El soluto no se mueve, o sea, las bolitas acá no se mueven. Lo mismo pasa en el riñón. Hay mucha agua, mucha molécula de agua que hace ósmosis y así se reabsorbe hacia el plasma, ¿no?, hacia el capilar. Como les dije, una membrana semipermeable es una membrana que está en las células biológicas, ¿no? Una membrana plasmática.
Y cuando los solutos pasan y aumenta la presión osmótica de este lado, el agua solito se va a reabsorber, haciendo ósmosis, ¿no? El pase de agua hacia donde hay más soluto, hacia donde hay más presión osmótica, ¿no? Lo que hacen los diuréticos osmóticos para ocasionar la secreción de agua mayor es acumularse en el túbulo renal. En este lado estamos en el túbulo renal, acá están las células epiteliales que le he explicado, y acá la sangre, ¿no? El plasma. El mannitol no se reabsorbe, o sea, acá hay muchos solutos que se reabsorben, pero el mannitol no, jamás. Se queda en la luz del túbulo renal. Lo que ocasiona es el aumento de la presión osmótica. Va a aumentar los solutos que están acá en este lado y la dirección de ósmosis va a cambiar completamente. Ahora ya no se va a reabsorber hacia el plasma, sino el agua para regular la presión osmótica. Lo que hace es irse hacia donde hay más solutos, o sea, hacia la luz del túbulo. Por lo tanto, nos ocasiona diuresis. Aumentan la presión osmótica de la luz de los túbulos y así impiden la reabsorción de agua hacia el plasma. Y hace diuresis, ¿no? Aumento de secreción de líquido por la orina. Ya les dije, los sitios donde hace más acción es en el túbulo contorneo proximal, asa descendente de Henle y conducto colector. Como uso terapéutico podemos usar para una presión intraocular elevada, la presión intracraneal elevada, ¿no? Como lo que hacía Derek, irrigación urológica, etc. Diuréticos osmóticos. Son relativamente fáciles. Simplemente el mannitol jala el agua y bota, se secreta. Puede usar para tratamiento de glaucoma también, así como los de anhidasa carbónica, los inhibidores de anhidasa carbónica, y para el edema cerebral, cuando se hincha, ¿no? El cerebro. Ya. Ahora los diuréticos de asa. Tenemos a la furosemida, bumetanida y tarasemida, ¿sí o no? Los diuréticos de asa, su sitio de acción van a ser en el asa ascendente gruesa de Henle, como pueden verlo acá. Y vamos a ver qué tipo de célula epitelial existe en este sitio. Vamos a ver, primero que nada, en un estado fisiológico, lo que va a hacer la célula es usar este sim portador sodio, cloro, potasio, que está en el lado de la luz tubular, ¿no? O sea, el lado de la orina es este ahora, y el lado intersticial, que es el lado de la sangre, está en este lado. Cuando queremos reabsorber sodio y cloro acá, vamos a usar este sim portador sodio, cloro, potasio. El sodio ingresa a la célula al espacio intracelular y es reabsorbido hacia la sangre gracias a esta bomba sodio y potasio. El potasio lo que va a hacer es acumularse en la célula, en el espacio intracelular, pero ahí mismo sale, puede salir por ambos lados. Como sale por este canal iónico de potasio, ¿no? La carga eléctrica empieza a subir hacia acá y lo que hace es la difusión simple paracelular de estas moléculas, potasio, magnesio, calcio, sodio, ¿no? Estos van a poder pasar hacia el plasma también, van a ser reabsorbidos. Lo que hace, ¿no? El diurético de asa es inhibir a esta bomba, a este sim portador sodio, potasio, sodio, cloro, potasio, ¿no? Como no tenemos esta función, el sodio no se va a reabsorber, no va a ir hacia el plasma. Y también van a impedir el pase de magnesio y calcio porque ya no va a haber este reflujo, ¿no? Del potasio sin cambiar la carga eléctrica. Así que no vamos a impedir ambas cosas, ¿no? La reabsorción de sodio y cloro y la reabsorción de magnesio y calcio. Esto nos puede generar hipopotasemia, ¿no? O sea, los diuréticos de asa nos puede ocasionar hipopotasemia y hipocalcemia. Tengan en cuenta, importante que se acuerden, que los diuréticos de asa, ¿no? Como la furosemida, van a actuar en el túbulo, en el asa de Henle ascendente. En este sitio es donde más se hace reabsorción de sodio, ¿no? Del 20 a 30% de todo el sodio que se ha filtrado se reabsorbe acá. No, este fármaco es muy potente, es muy efectivo
los fármacos son fármacos de primera elección para el tratamiento del edema, ¿no? Del edema, cuando el paciente está muy hinchado su cara o sus brazos o sus piernas. Ya. Otro uso, ¿no? Tenemos al edema pulmonar agudo, edema asociado con insuficiencia cardíaca, con cirrosis hepática, por enfermedad renal crónica o síndrome nefrótico, ¿no? O sea, tenemos varios usos que tienen que ver con edema siempre para los diuréticos de asa. Importante también, todo lo que le pongo es súper básico, importante que sepan, el efecto adverso de estos diuréticos de asa. Puede ocasionar la hiperuricemia, deshidratación, hiperglicemia, hipocalcemia, ya les dije por qué, hipomagnesemia también por la misma razón, e hipopotasemia, ¿no? Como por la misma razón. O sea, no se reabsorbe mucho el potasio a comparación de esta bomba sodio-cloro-potasio. Acuérdense de hiperuricemia, hipopotasemia, ¿no? Estos diuréticos de asa. Ya. Ahora vemos la siguiente grupo que es los tiacidas, ya casi terminamos. La hidroclorotiacida, triclormetiacida y clortalidona son fármacos tiacidas, ¿no? Como les dije, no son los primeros fármacos que han salido al mercado, ¿no? De la farmacología, sino el primero va a ser la anhidrasa carbónica y a partir de eso lo que se creó, ¿no? Los tiacidas y otros fármacos. Ya. Vamos a ver, ¿no? Acá va a actuar en el túbulo contorneado distal y vamos a ver el epitelio, ¿no? Celular de los túbulos en este sitio. Ya, acá lo importante es este cotransportador sodio-cloro, que podemos verlo acá. Está muy simplificado estas células y obviamente que el sodio, ¿no? Que entra hacia el espacio intracelular por la luz, ¿no? Desde la luz del túbulo renal, lo que entra en el espacio intracelular va a salir por la bomba sodio-potasio, ¿no? La bomba ATPase. Muy bien, y se reabsorbe normalmente el sodio. Sin embargo, los tiácidos van a bloquear a estos cotransportadores. No lo bloqueamos, no se reabsorbe sodio, va a haber natriuresis y por lo tanto diuresis. Acá, ¿no? En una paciente de fisiología normal, ¿no? De renal, se va a reabsorber ahora sí el 7% de todo el sodio y el cloro que se ha filtrado. Estos fármacos tiácidas van a ser de primera elección para la hipertensión arterial. Podemos usarle también para tratamiento de edema, ¿no? En conjunto con otros fármacos y para cálculos renales. ¿Por qué? Cuando impedimos, ¿no? La entrada de sodio, el sodio va a empezar a entrar hacia este espacio intracelular, ¿no? Porque ya no está entrando a esta célula el sodio. Lo que hace es reabsorber mayor calcio hacia el plasma, ¿no? Y sabemos que muchos de los cálculos, ¿no? Cuando le averiguamos que su contenido más frecuente, uno de ellos es el calcio, ¿no? El cálculo hecho por calcio, que está como cálculos renales. No nos puede disminuir estos cálculos renales justamente porque el calcio va a ser reabsorbido cuando bloqueamos a este transportador. Como otro uso, ¿no? Podemos usarlo para hipertensión arterial, como ya les dije, y edema asociado a múltiples enfermedades, etc. ¿No? Acá justo en este nivel, ¿no? Del túbulo contorneado distal, tenemos al receptor de la hormona paratiroidea, y tiene que ver también con la reabsorción de calcio. No, justamente porque tenemos a este cotransportador, a este transportador, ¿no? A intercambiador sodio-calcio. El efecto adverso, ¿no? Puede disminuir el flujo renal, causando hiperuricemia, hiperglicemia, trastorno de metabolismo lipídico, hiponatremia, hipomagnesemia, hipopotasemia, obviamente, ¿no? Porque ya no se va a reabsorber este potasio, ¿no? Nos vamos a empezar a secretar más. Y hipercalcemia. El hipercalcemia ya les dije, ¿no? Aumenta la reabsorción de calcio y ya no va a reabsorberse el potasio porque no va a funcionar esta bomba, porque no hay sodio. Último grupo, los ahorradores de potasio.
Los ahorradores de potasio no podemos dividirlo en dos, los que directamente actúan en estos bloqueantes, ¿no? En estos canales epiteliales de sodio, y los que actúan indirectamente, primero antagonizando al receptor de aldosterona. Acá no les pude poner nada el dibujito de riñón, pero van a actuar en esta parte, en el túbulo colector y en el conducto colector. Estos ahorradores de potasio. Tenemos a la espironolactona, eplerenona, triamtereno y amilorida. Tenemos acá un canal de sodio epitelial que es el ENaC, ¿no? Con sus siglas. El ENaC va a hacer su función de pasar, reabsorber el sodio hacia dentro de la célula y con esta bomba sodio-potasio se va a reabsorber hacia el plasma. Eso es lo normal. Pero los bloqueadores de estos canales de sodio epitelial, como la amilorida o triamtereno, estos van a bloquear a este canal y por lo tanto no va a haber la reabsorción de sodio, se va a secretar más sodio y se va a secretar más agua, diuresis. Ya. Cuando se reabsorbe normalmente el sodio en esta parte, por un cambio eléctrico, ¿no? Como hay muchos positivos, el potasio sale. Este canal de potasio va a activarse y se va a salir el potasio normalmente. Pero como bloqueamos a este sistema y ya no va a ingresar sodio, el potasio se va a acumular en el espacio intracelular y después ser reabsorbido hacia el plasma. Por lo tanto, ¿no? Nos ahorra el potasio, o sea, los fármacos que habíamos mencionado antes, que son los diuréticos de asa y los tiacidas, lo que nos hacía era secretar más potasio. En cambio, estos por esta función que tienen, ¿no? De ahorrar potasio, le han puesto este nombre. Acuérdense, ¿no? Bloquea el canal de sodio epitelial, el ENaC. Y acá tenemos a este nivel, ¿no? De los túbulos renales, tenemos al receptor de aldosterona. El aldosterona, acuérdense, ¿no? Era una hormona, no sé si se acuerdan. Era una hormona que se encargaba de la secreción de sodio y reabsorción de, secreción de sodio y reabsorción de potasio, ¿no? Perdón, la aldosterona era el que aumentaba la presión, reabsorbía sodio y secretaba potasio, ¿no? Esa era la función de la aldosterona. ¿Por qué? Como pueden ver acá, el receptor de la aldosterona, ¿no? Cuando viene la aldosterona, ¿no? Por la glándula suprarrenal, entra a los túbulos renales y actúan directamente en ese receptor, activando a este canal de sodio epitelial, que es el ENaC, ¿no? Gracias a este canal reabsorbe el sodio y por este canal se va a secretar el potasio, ¿no? Esa es la función de la aldosterona normal. Lo que hacen los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona o la prerenona, va a ser bloquear a estos receptores. Y por lo tanto bloquea totalmente la función de los dos canales, ¿no? Disminuye la secreción de potasio hacia la luz del túbulo, ¿no? Porque ya no se va a secretar el potasio a este nivel, ¿no? Por eso le llamamos a ambos ahorradores de potasio, ¿no? Se usan muchas veces en conjunto con otros diuréticos como los tiacidas o como los diuréticos de asa, ¿no? Para que ayude a impedir la secreción de potasio por nuestro cuerpo. Puede usarse como hipertensión arterial, ¿no? El amilorida y el triamtereno, ¿no? Con síndrome de Leader, edema asociado con insuficiencia cardíaca, con cirrosis, ¿no? Mucho tipo de edemas también se puede usar. Tenemos acá los antagonistas de la aldosterona, eplerenona, espironolactona, ¿no? Se puede usar para hipertensión, para edema asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal crónica. Y también se puede usar para el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Ya que antagoniza la hormona aldosterona a este nivel. Se puede usar para el infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca y enfermedad del ovario poliquístico, ¿no? Tiene que ver también con algunos desórdenes menstruales, ¿no? De la femenina, porque como es aldosterona, el receptor, ¿no? Para las hormonas de las mujeres también se parecen bastante y puede bloquearlo a estos receptores. Y sirve como tratamiento para ciertas enfermedades ginecológicas.
Y ya. Los edemas, ¿no? Que ocasionadas por la hiperaldosteronismo secundario, ¿no? O ginecomastia o desórdenes menstruales también puede impedir, ¿no? Estos antagonistas de aldosterona. Como ya les dije, el receptor ¿no? de la hormona del estradiol se parece bastante al receptor de aldosterona, es que lo podemos bloquear también y mejorar estos desórdenes, como ginecomastia, ¿no? O desórdenes menstruales. Ya. Eso sería todo, ¿no? Ya les expliqué el mecanismo de acción, ¿no? El por qué se da, ¿no? Acuérdense que es muy importante comprender qué tipo de transportadores están en qué túbulos, ¿no? En qué parte de los túbulos. Eso sería todo. Y el nombre de los fármacos. También traten de aprenderse todos los que puedan. Sé que son un montón, pero no es imposible. Y ya, si no hay preguntas, empezamos de una vez porque ya es tarde, ¿no? Con los temas de Alexander. Si tienen preguntas, lo pueden hacer por el chat, ¿no? Pueden prender su micro, etcétera. O si quieren que repita una parte de la clase, ¿no? Como es un poco complicada la parte de los transportadores, puedo repetirlo también. Depende de ustedes, chicos. Y ahora nos toca aprender sobre la hemostasia. Ya. Chicos, buenas noches. ¿Sí se ve la pantalla? Sí se ve. Ya. Ya, entonces vamos a empezar antes de que se haga más tarde. Ya. Entonces, después de hablar de diuréticos, vamos a hablar sobre el otro tema que son anticoagulantes, que tienen que ver con lo que es la hemostasia, ¿no? ¿Qué es la hemostasia, chicos? La hemostasia básicamente, en palabras así claras, es el proceso de coagulación, ¿ya? Proceso de coagulación. Entonces, primero vamos a ver, ¿ya? En la hemostasia, en nuestro cuerpo nosotros tenemos componentes procoagulantes y componentes anticoagulantes, ya naturalmente nuestro cuerpo lo sintetiza. Entonces, ¿qué pasa? En esta hemostasia el sistema va a intervenir con varios elementos celulares, varios elementos plasmáticos, para formar coágulos, ¿no? Un proceso encargado de básicamente detener lo que es la pérdida de sangre, si es que un vasito se ha dañado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos injuria en el vaso, ¿no? Y se forma lo que es el tapón hemostático primario, que vamos a ver cómo se forman. Vienen las plaquetas, estimulan el mismo endotelio y forman ayuda con los factores de coagulación, forman lo que es el coágulo en sí, ¿no? Con fibrina, degradando fibrinógeno en fibrina, ¿no? Entonces, para empezar a ver, la hemostasia va a tener lo que es vasos sanguíneos, va a tener plaquetas, factores de coagulación, y finalmente estos coágulos no se pueden quedar ahí, sino que tienen que degradarse, ¿no? Entonces acá denominamos lo que es la fibrinólisis. Ahora, los tipos de hemostasia. Tenemos dos tipos, acuérdense, tenemos la primaria y tenemos la secundaria. Ahora, esto es importante porque cada una de estas tiene sus fases, ¿no? Cada uno va a incluir ciertos elementos, y para que pase la hemostasia secundaria va a incluir otros elementos, ¿no? Entonces, la hemostasia primaria va a participar lo que es el vaso sanguíneo, va a participar las plaquetas, ¿ya? ¿Para qué? Para que formen el tapón plaquetario. El tapón plaquetario está acá, ¿ya? Forman el tapón plaquetario. Ahora, este tapón plaquetario son puras plaquetas juntitas, ya que se están agarrando, las manitos son juntitas. Pero ustedes saben que este tapón plaquetario puede abrirse. Entonces, lo que hace el cuerpo es pasar a la segunda fase de hemostasia, que es la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, aquí ya quienes participan, lo que son los factores de coagulación, para que este tapón plaquetario se consolide, sea más resistente, por así decirlo. ¿Y cómo? Van a cubrir este coágulo con fibrina, ¿no?
Cuando ustedes saben que toda la cascada de la vía extrínseca, la vía intrínseca, la vía común, al final forman o transforman lo que es el fibrinógeno en fibrina, ¿no? La fibrina es ya una proteína insoluble que va a fortalecer, así por así decirlo, lo que es el tapón plaquetario, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver, la fase, tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria tienen fases, ¿ya? En su teoría ponen 4 fases, ¿ya? Pero según esta imagen es lo mismo. Entonces, primero tenemos la vasoconstricción o fase vascular en la hemostasia primaria, ¿ya? Entonces, imagínense qué pasa con un vaso que ha tenido una injuria o está dañado. Lo que primero va a hacer el vaso va a ser vasoconstricción, ¿no? Debido a la injuria. Entonces, incluso el endotelio se van a encontrar como es el factor de von Willebrand, que va a producir o va a estimular al sistema nervioso simpático y va a llamar, por así decirlo, a las plaquetas, ¿no? Y las plaquetas, ya que están en la corriente sanguínea, van y se pegan a lo que es la injuria, ¿no? Pero también estas plaquetas necesitan llamar otras más plaquetas, ¿no? Entonces, cuando se adhieren a lo que es la endotelina, liberan lo que es el tromboxano, liberan serotonina, y aparte este tromboxano y esta serotonina también causan más vasoconstricción al vaso, ¿ya? Entonces la siguiente es adhesión plaquetaria, ya. Entonces acá vienen, ya tenemos las plaquetas en el endotelio, ¿no? Luego viene la fase plaquetaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empiezan a agregarse, empiezan a juntarse todas las plaquetas, ¿no? Además, esto se junta con el factor de von Willebrand, se junta que es de las plaquetas que están acopladas ya en el endotelio, ¿no? Entonces, se activan, esas plaquetas se activan, se agregan y ya son la fase plaquetaria, ¿no? Ya empiezan con la fase plaquetaria. O sea, si ustedes leen un poco de fisiología, hacen para recordar, ¿no? Lo que es las plaquetas tienen su función, tienen cómo activarse con calcio, tienen varias funciones. Entonces, en el endotelio no es que se pegan y se activan, ¿no? Sino que tienen su mismo proceso. Ya, pero no vamos a entrar en detalles en eso. Entonces se activan, ¿no? Las plaquetas y se adhieren. Entonces, ya tenemos lo que formamos en la hemostasia primaria, lo que es el tapón plaquetario, ¿no? Ahora, como les decía, ese tapón plaquetario es como que un poco débil, entonces pasamos a la fase 2 de la hemostasia primaria, la cual es la hemostasia secundaria. En esta hemostasia secundaria ya pasamos a lo que es la fase de coagulación, claro, la fase de coagulación. Y ese mismo nombre lo dice, ¿no? Aquí ya formamos lo que es el coágulo, formamos el trombo, por así decirlo. Pero ¿quién interviene en esta fase de coagulación? Va a intervenir primero lo que es toda la cascada de coagulación, ¿no? La vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, que básicamente el objetivo de esta cascada es llegar a la vía común, ¿no? Al activar el factor X y convertir la protrombina a trombina. Y esta protrombina, bueno, se convierte a trombina, pero por la tromboplastina, ¿no? Y además la trombina va a degradar al fibrinógeno y este fibrinógeno, al ser degradado, forma fibrina. ¿Y qué les dije? Que la fibrina es una proteína insoluble. La fibrina se pega a lo que es el tapón plaquetario y forma lo que es el coágulo, ¿no? Lo hace más resistente. Ya, esa es la fase de coagulación. Ya les voy a explicar un poco más lo que es la cascada de coagulación, ¿ya? Pero espero que me entiendan. Entonces, la fase de coagulación interviene quiénes, los factores de coagulación. Ya. Luego pasamos, ustedes saben que el coágulo no puede quedarse ahí, todo lo que no puede, ¿no? Porque si no se convertiría en un émbolo y ya, daños. Entonces, el mismo cuerpo degrada estos coágulos. Entonces, este proceso se llama fibrinólisis, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí destruyen el coágulo. Fibrinólisis, ¿no? Destruyen lo que es la fibrina. La fibrina es la que le da como que así consistencia al coágulo, ¿no? Entonces, se destruye esto. ¿Por qué? Porque el fin de toda esta hemostasia es primero formar el coágulo, pero también desaparecerlo después, ¿ya? Y ahí terminamos lo que es la fase de hemostasia, ¿ya? Entonces, acuérdense, chicos.
Entonces hablamos de la cascada de coagulación. En la cascada de coagulación les decía, ¿no?, que actúa en la hemostasia secundaria. Entonces aquí tenemos tres fases, la vía extrínseca, tenemos la vía intrínseca y ambas llegan a pues la vía común, ¿no? Ahora, esta activación de la coagulación se produce a través de esta cascada, ¿no?, que se divide en estas tres vías. Ahora, ambas, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, confluyen ¿para qué? Para activar al factor X que está acá en la vía común. Activan este factor X que va a transformar lo que es la protrombina en trombina. ¿Qué les decía? Protrombina en trombina. Ahora, si se activa la trombina, va a poder, la trombina, se activa la trombina, va a poder degradar el fibrinógeno, se degrada a fibrina, ¿no? Y la fibrina es la proteína insoluble que le da consistencia al coágulo, ¿no? Lo que lo hace más resistente. Entonces, ¿qué es importante, chicos? En esta cascada de coagulación es importante que se acuerden de esta cascada de coagulación, no los pasos, ¿ya? Pero sí quiénes intervienen, por qué se activa, qué se activa. Ya, es importante porque nuestros fármacos van a actuar en esta vía de coagulación. Si estos coagulan la sangre y nosotros tomamos anticoagulantes, algunos van a interferir con esta cascada de coagulación, sea bien bloqueando o inactivando una de estas vías, ¿no? Por ejemplo, importante que activemos si evitamos el factor o activar el factor X, ¿qué pasa? Ya no podemos activar claro, no podemos activar lo que es la trombina, ¿no? Pero si nuestros fármacos también actúan a nivel de la trombina, ya no podemos formar lo que es fibrina, ¿no? Entonces, los fármacos tienen este objetivo, ¿no? Actuar en lo que es la cascada de coagulación. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que en la cascada de esta cascada o estos factores de coagulación, ¿cuántos tenemos? Tenemos 13 factores de coagulación, ¿no? 13 factores. Todos tienen su nombre, ¿no? El uno se llama fibrinógeno, el 2, que es el más importante que tienen que acordarse, la protrombina, y así, toditos. Ahora, lo importante de estos 13 factores de coagulación es que algunos se van a sintetizar en el hígado. Y estos que se sintetizan en el hígado necesitan vitamina K, ¿ya? Necesitan sí o sí vitamina K para nacer, por así decirlo, ¿ya? Entonces, son 4 factores los que necesitan vitamina K. Necesita primero el factor 2, el factor 9, el factor 7 y el factor 10. ¿Ya? Entonces, se van a acordar. Ahorita les voy a decir una mnemotecnia. Estos 4 necesitan vitamina K. Entonces, va a haber ciertos fármacos. Ya, ordenamos. Si estos factores de coagulación necesitan la vitamina K, ¿qué van a hacer para nuestros fármacos para anticoagular? Van a bloquear la vitamina K, ¿no? Entonces esa es otra manera, ¿no? Ya no en la cascada, sino indirectamente, sino en su origen, ¿ya? En el hígado. Ya. Ya esa es la cascada de coagulación. Entonces, les decía que estos fármacos anticoagulantes vamos a tener dos presentaciones, ¿ya? Los de vía parenteral y los de vía oral. Estos anticoagulantes van a ser sustancias, fármacos que inhiben lo que es la coagulación, ¿no? Tanto retardan, impiden lo que es la formación de coágulos, ¿no? Estos fármacos anticoagulantes no van a destruir los coágulos formados, no van a hacer que la sangre sea más líquida. Tú tienes ya coágulos formados, estos coágulos no te van a deshacer, por así decirlo, estos coágulos ya están formados, sino que van a impedir que se formen, ¿no? Por ejemplo, tenemos los inhibidores directos de trombina, que es la heparina, la no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular. Entonces estas heparinas van a impedir que la actuación de los factores de coagulación, pero que ya están en la circulación sanguínea, que ya han sido formados. Al contrario de los anticoagulantes de vía oral. ¿Qué quiere decir? Que estos anticoagulantes de vía oral, como por ejemplo la warfarina, inhiben la fase plasmática de coagulación, pero ¿cómo? Inhibiendo su síntesis de estos factores de coagulación. O sea, vía parenteral evitan que estos factores de coagulación actúen, y vía oral evita que estos factores de coagulación, por así decirlo, se originen o que nazcan, ¿no? Sean sintetizados. Ya.
aparte de estos factores de coagulación, vamos a hablar de los medicamentos. ¿Se acuerdan que les hablé de la hemostasia que tenemos fase primaria, fase secundaria? Ya. Estos anticoagulantes, ¿qué pasa? Actúan en la fase secundaria, ¿no? Porque hoy tienen que ver con los factores de coagulación. Pero van a haber otros fármacos que van a tener que actuar contra las plaquetas, ¿no? Estos son los fármacos antiplaquetarios, ¿ya? Van a ir en contra de las plaquetas. Y también tenemos otros fármacos que son los fibrinolíticos, que van a ayudar a disolver los trombos o los coágulos que ya han sido formados, ¿no? Que nos van a ayudar, más que nada, a destruir esos coágulos. Ahora, ustedes cuando receten estos, vean pacientes que estén tomando estos anticoagulantes, receten estos anticoagulantes, van a necesitar que monitorizar a estos pacientes, ¿no? Van a ver en cuánto tiempo se está formando la protrombina, en cuánto tiempo se está formando la vía extrínseca, en cuánto tiempo la vía intrínseca. Entonces, en su texto también les menciono que la vía extrínseca se va a evaluar, pero calculando el tiempo de protrombina, ¿ya? El tiempo de protrombina, la vía extrínseca. ¿Cuánto dura más o menos? De 13 a 15 segundos, ¿ya? 13 a 15 segundos. Ahora, para calcular el tiempo de la vía intrínseca, vamos a tomar en cuenta lo que es la tromboplastina, ¿ya? Y la tromboplastina, más o menos está entre 25 a 35 segundos, ¿ya? Es lo que debe durar en formato. Y para calcular la vía común, en cuánto tiempo, ¿no? Se evalúa la vía común, vamos a tomar en cuenta lo que es la trombina, ¿ya? En cuánto tiempo se forma la trombina. Ya, entonces lo normal es que sea de 15 a 20 segundos. Ya, entonces a los pacientes siempre vamos a tener que estarlos monitorizando, ¿no? En cuánto tiempo y tienen que estar dentro de estos rangos normales. Ya, entonces empezamos, ¿no? Con los fármacos anticoagulantes. Primero vamos a empezar con los anticoagulantes de vía oral, que les decía que evita que nazcan, ¿no? O que se sinteticen estos factores de coagulación. Ya, tenemos los antagonistas de la vitamina K. Aquí dentro de estos fármacos, de los antagonistas de la vitamina K, el primer fármaco que más van a acordar es la warfarina, ¿ya? Warfarina o acekumarol, ¿ya? Warfarina o acekumarol, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta warfarina va a impedir la formación en el hígado de factores activos de la coagulación, ¿no? Les decía que ciertos factores de coagulación necesitan de la vitamina K en el hígado para poder formarse. Entonces, esta warfarina va a actuar como un inhibidor competitivo de la vitamina K, o sea, va a evitar que la vitamina K se oxide, ¿ya? Entonces, si impide que la vitamina K se oxide, va a inhibir las reacciones de carboxilación. Nuestras reacciones de carboxilación es donde se generan estos factores de coagulación. Ya. A ver, les explico mejor con la imagen. Entonces, tenemos acá, ¿no? El ciclo de la vitamina K y tenemos a la vitamina K oxidada, ¿no? Esta vitamina K se tiene que reducir, y al reducir se forma lo que es los factores de coagulación, ¿no? Es simple. Ahora, ¿qué pasa? Esta warfarina lo que va a bloquear es la enzima que reduce a la warfarina oxidada, ¿no? Y esta enzima se llama la epoxidoreductasa. La epoxidoreductasa. Entonces la warfarina oxidada con la epoxidoreductasa se reduce y forma lo que es los factores de coagulación, ¿no? Viene la warfarina y al paciente le damos warfarina, bloquea nuestra epoxireductasa. Entonces, ¿qué pasa? La vitamina K no se puede reducir, no puede llegar a su segundo paso. Hay un hueco aquí, hay como que un bloqueo, ¿no? Entonces, evita, si no hay este paso, si no hay esta reducción, evita lo que es el origen, la síntesis de los factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación? Ustedes se van a acordar, 1972. Ya, esa es su mnemotecnia para el examen.
para la vida, para todo. 1972. ¿Qué factores bloquea la warfarina? Bloquea el factor 2, bloquea el factor 7, bloquea el factor 9 y bloquea el factor 10, no 1 ya, 10. ¿Ya? Aparte de eso, también bloquea la proteína C y S, pero esto es importante que lo sepan, ¿ya? Pero más, siempre acuérdense que bloquea estos factores de coagulación, ¿no? El 10, el 9, el 7 y el 2. Ya. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la warfarina, ¿no? Impide la formación en el hígado de factores activos de la coagulación. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Ya, espero que sí. Entonces, esta warfarina o acecumarol va a inhibir o va a generar la anticoagulación, pero indirectamente, ¿no? Ahora, estos anticoagulantes orales no van a, como les decía, no actúan directamente en la coagulación, sino que lo hacen de forma indirecta. ¿Por qué? Porque intervienen con esta vitamina K. Y les decía, ¿no? La vitamina K es necesaria para la síntesis de ciertos factores de coagulación. Entonces evitamos este nacimiento de estos nuevos factores de coagulación, ¿no? Ya, entonces estos pacientes siempre tienen que estar monitorizados, ¿no? Cada paciente que esté consumiendo anticoagulantes tiene que estar monitorizado. Tanto de la trombina, del INR, que es sí es otro indicador. Y para reversión, si es que el paciente ya pues nos pasamos de warfarina, le podemos dar plasma fresco congelado y vitamina K, ¿no? Como que el antídoto, por así decirlo. Ahora, dentro de los efectos adversos de la warfarina, tenemos lo que los pacientes pueden tener sangrados. ¿Por qué? Porque no está coagulando, ¿no? Entonces puede tener sangrados, puede ser teratogénico en las pacientes embarazadas, o síndrome del dedo morado del pie. Entonces, ¿para qué lo indicamos? Básicamente para tromboembolismos venosos, para embolias. Siempre tienen que fijarse que su INR sea mayor de 2 a 3, ¿ya? O se encuentre de 2 a 3. También en lo que es medicina, cuando pasen a medicina, van a escuchar uno de los tratamientos de warfarina o que van en conjunto, ¿no? Es en la fibrilación auricular, ¿no? Puede indicársele warfarina, pero igual, de todas formas, tienen que ver su monitorización, ¿no? INR de 2 a 3. Podemos darle a pacientes que tengan infarto agudo de miocardio, los que tengan válvulas mecánicas o válvulas bioprotésicas, los pacientes que estén con embolia. Entonces, todos estos pacientes pueden ser indicados para lo que es la warfarina. Entonces, entre los efectos adversos, si estamos anticoagulante, el paciente puede tener sangrados intensos, ¿no? Por eso es importante la monitorización, ¿no? Pueden tener sangrados, pueden tener sangrados menstruales en las mujeres, ¿no? Más abundantes de lo habitual, pueden tener orina color rojo, heces oscuras, con sangre. Entonces, siempre monitorizar a los pacientes, ¿ya? Ahora, otro de los fármacos, ya pasamos aquí a los que son los anticoagulantes de vía parenteral, ¿no? Los inhibidores directos de la trombina. Entonces ya pasamos a lo que es la heparina. Entonces, la heparina ya no va a juntarse con lo que es los factores de coagulación. Las heparinas se van a juntar con lo que es la antitrombina 3. ¿No? Estos fármacos básicamente estimulan la actividad de la antitrombina 3, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos. La heparina no fraccionada, que es la normal, la genérica, por así decirlo, y la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Entonces, primero tenemos una heparina que necesita actuar tanto con la antitrombina 3 como con la trombina, ¿no? Que es el factor 2. Se le pone 2A porque es el factor 2 activado, ¿no?
Entonces, para mejorar el efecto sobre el factor X, que es en la vía común, para ingresar en la vía común, la heparina necesita interactuar con la antitrombina 3, ¿no? Y en caso de la heparina de bajo peso molecular, solo puede aumentar la acción de la antitrombina. Entonces, así indirectamente aumenta la función de lo que es el factor 10 activado, ¿no? Más bien, esta heparina de bajo peso molecular no actúa en lo que es la trombina o en el factor 2 activado, ¿no? Sino que solo se une a la antitrombina y así indirectamente activa o potencia al factor 10, ¿no? Ya, entonces esta heparina, ¿para qué lo usamos? Puede ser inicio de coagulación. Ya, vamos a preferir más usar la heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque esta heparina no fraccionada tiene una ventana terapéutica estrecha, no va a haber mucha variabilidad entre paciente y paciente, va a ser como que más predecible. Va a ser más antitrombótico que anticoagulante, va a inhibir a lo que es el factor 10 activado. O sea, acuérdense que estas heparinas actúan bloqueando los factores de coagulación, ¿no? Entonces, la antitrombina es un factor natural que nosotros tenemos que se sintetice en el hígado. Entonces, ese anticoagulante natural van a ser potenciados por la heparina, ¿ya? Entonces, si son potenciados y queremos anticoagular, van a tener que bloquear a los factores de coagulación, al factor 2, que es la trombina, o al factor X, ¿no? Al factor X. Ya. Entonces, voy a hacer inicio de anticoagulación, preferimos usar más la heparina, ay, se me fue el nombre, la heparina de bajo peso molecular, cirugías cardíacas, esas no atraviesan la placenta, pero sí va a tener efectos adversos, ¿no? Como no dar en pacientes que hayan tenido infarto de miocardio, hemorragias gastrointestinales, trombocitopenia, osteoporosis. Entonces, para profundizar, ¿no? La heparina básicamente es un anticoagulante que interviene o interfiere e imposibilita lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Ahora, esta heparina no disuelve los coágulos, sino que previene su formación, previene que estos coágulos se extiendan, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre este efecto anticoagulante? Básicamente, la heparina no fraccionada está mediada por, o se va a unir a lo que es la antitrombina 3, ¿no? La antitrombina 3 se sintetiza en nuestro hígado, ¿ya? La antitrombina 3 inhibe a la trombina, por eso antitrombina inhibe a la trombina, pero esta va a tener acción solo, o sea, la antitrombina 3 que se encuentra en nuestro, la antitrombina 3 que se encuentra en nuestro hígado solo va a activarse con la heparina, ¿ya? Entonces, o va a potenciarse más que nada, ¿no? Solo se activa con la heparina. Entonces, la heparina, ¿qué pasa? Se adhiere a lo que es la antitrombina 3 plasmática a través de pentasacáridos. Estos son los pentasacáridos que ven acá. Se adhiere a través de los pentasacáridos y va a producir un efecto anticoagulante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aumentar la función de la antitrombina 3 y la antitrombina 3 bloquea tanto el factor 2A, el factor XA, ¿ya? Ahora, la heparina no fraccionada o la heparina estándar acelera la formación, ¿no? de complejos tanto de la antitrombina 3 y ciertos factores activados, ¿no? O sea, esta heparina no fraccionada actúa con la trombina, con el factor 2A, con el XA, con el 9A, con el 11A, con el 12A, ¿no? Se une, pero primero se une a la antitrombina 3. A ver, ya. Entonces, tenemos aquí nuestra antitrombina, antitrombina. Y acá tenemos a los pentasacáridos, ¿no? Estos son los pentasacáridos. Y esta es la heparina no fraccionada. Entonces, nuestra antitrombina se une con la heparina no fraccionada y unida también con los pentasacáridos, ¿no?
Entonces, esta heparina de bajo peso molecular se puede unir también a lo que es el factor 10 activado, ¿ya? El factor 10. Entonces, forman como que un complejo de 3, ¿no? O si no, también se puede unir a la trombina. ¿Ya? Entonces, la heparina no fraccionada forman complejos de 3, ¿no? Ahora, en cambio, la heparina de bajo peso molecular forma lo que son 2, ¿no? Complejos de 2. ¿Por qué? Porque va a actuar, esta heparina de bajo peso molecular va a preferir unirse más que todo a la antitrombina. Entonces, tenemos la antitrombina 3, tenemos los pentasacáridos y la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Entonces se unen ambos. Se unen ambos y así indirectamente bloquean a lo que es el factor 10 activado, ¿no? No se unen, ya solo forman como que un complejo de 2. En cambio acá sí se unían los 3. Ya. Ya, ahora, esta heparina de bajo peso molecular tiene una acción más prolongada y por eso se prefiere, ¿no? ¿Por qué? Porque indirectamente va a bloquear la función del factor 10 activado, ¿no? Y si inactivamos el factor 10, inhibimos lo que es la coagulación, ¿no? Ya. Ahora, hay pacientes que no se les puede dar heparina, entonces, ¿qué pasa? A estos pacientes nosotros le damos el Fondaparinux, ¿ya? Este Fondaparinux es un polisacárido que inhibe indirectamente al factor 10 activado, ¿ya? Como así, básicamente viene la antitrombina, se une o se junta contra lo que son los pentasacáridos y así inactivan, ¿no? El factor 10 activado, pero esto indirectamente, ¿no? Los neutraliza el factor 10 activado indirectamente. Ahora, ¿qué les quiero decir con este Fondaparinux? Que no bloquea la antitrombina, sino que la trombina sigue formando coágulos, ¿no? Sigue formando coágulos, está normal, pero en cierta parte el Fondaparinux está bloqueando indirectamente lo que es el factor 10 activado, ¿no? Entonces, chicos, este efecto anticoagulante, en conclusión, ambos tipos de heparina provocan la inhibición del factor 10 activado, ¿no? Pero solo la heparina heparina no fraccionada prolonga el tiempo de coagulación. ¿Por qué? Porque también puede inhibir la trombina, ¿no? Entonces, la heparina no fraccionada actúa como anticoagulante, pero la heparina de bajo peso molecular actúa como antitrombótico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué antitrombótico y no anticoagulante? Porque esta heparina de bajo peso molecular no inhibe lo que es la trombina, ¿no? Solo se queda en el factor 10A, no en el 2A. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta ahí se entendió. ¿Ya se durmieron? Ya, chicos, espero que sí, porque me parece que en su laboratorio tienen un experimento, ¿no? De anticoagulantes. Ya. Entonces este es un cuadro, ¿no? Un cuadro comparativo de la heparina y la warfarina, ¿no? De los anticoagulantes orales y los anticoagulantes endovenosos. Ya. A ver si lo leen un resumen, chicos. Ahora también tenemos anticoagulantes nuevos, ¿no? Los anticoagulantes orales nuevos, como por ejemplo el rivaroxaban y el apixaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos anticoagulantes? Van a bloquear lo que es al factor 10 activado, ¿no? El rivaroxaban y el apixaban son inhibidores del factor 10 activado, ¿no? Y si no se activa el factor 10, ¿qué pasa? No hay activación o no hay formación de la trombina, ¿no? Entonces, anticoagula el paciente. Y también tenemos el dabigatran. Este dabigatran es
un antitrombínico, que quiere decir que va a bloquear directamente a la trombina, ¿no? Entonces, si impide directamente la trombina, impedimos lo que es la coagulación, ¿no? Esos son los nuevos que han salido. Ya. Muy bien, chicos, ya terminamos con anticoagulantes. Ahora les dije que en la hemostasia primaria también actúan las plaquetas. Entonces nosotros podemos evitar que las plaquetas se unan, que coagulen básicamente, ¿no? Que empiecen el proceso de coagulación. Entonces, estos antiagregantes plaquetarios son medicamentos que tienen varios mecanismos, ¿no? Al igual que las plaquetas tienen varias funciones, estos tienen varios mecanismos. Entonces, nuestros fármacos van a actuar a diferentes niveles, ¿no? Que van a evitar esta activación plaquetaria. Primero, van a prevenir la formación de trombos, y estos usualmente no originan lo que es el riesgo hemorrágico grave, ¿no? A diferencia de la warfarina, a diferencia de la heparina, que tienen que estar en constante control, ¿no? Entonces, ahora, estos antiagregantes plaquetarios, un fármaco ideal sería que sea efectivo por vía oral, que tenga buena potencia antitrombótica, que tenga una acción duradera y que tenga efectos secundarios, ¿no? Ninguno de estos fármacos lo cumple, pero tener en cuenta que necesitamos estos requisitos, ¿no? Entonces, acordémonos, ¿cómo ocurre la agregación plaquetaria? Tenemos nuestro vaso que está lesionado y viene la adhesión, ¿no? Primero, adhesión plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Que las plaquetas van a tener contacto con el colágeno que se encuentra en la pared vascular, ¿no? Y así se adhiere. Una vez adheridos, pasan a la fase de liberación. ¿Qué quiere decir? Que se activan las plaquetas, pero empiezan a secretar, ¿no? Tanto ADP como tromboxano A2. ¿Ya? Es importante, pongamos más atención en esta parte de la fisiología, porque los fármacos es más fácil si lo entienden así. Entonces ya, las plaquetas ya están en el endotelio pegadas con el colágeno y empiezan a liberar ADP y tromboxano, ¿no? Para llamar a más plaquetas. Este ADP, tromboxano A2 y trombina aumentan lo que es el calcio citosólico, ya aumentan el calcio citosólico, y así producen lo que es la agregación plaquetaria y la contracción plaquetaria. ¿Para qué? Para que el coágulo se retraiga, ¿no? Se retrae. Luego que se retrae, aparecen lugares de unión para el fibrinógeno, ¿no? Entonces van a aparecer lugares de unión para el fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Estos factores de unión se denominan glicoproteína 2B3A. Ya, glicoproteína 2B3A. Aquí está, esta es la plaqueta, ¿no? Tiene su receptor para el tromboxano A2, su receptor para la glicoproteína 2B3A y para el ADP que está acá. Ya. Entonces, empiezan a aparecer estos lugares, ¿no? De la glicoproteína 2B3A y llaman más plaquetas, aumentan la agregación. Luego, también para inhibir ya esta agregación, también secretan lo que es la prostaciclina y el óxido nítrico endotelial, ¿no? Aumentan el AMP cíclico y ya dicen, no, ya no más plaquetas, no inhiben más la agregación. Entonces, estos antiagregantes plaquetarios, les decía, son 3 tipos. Primero, los que interfieren con la vía del ácido araquidónico. ¿Ustedes se acuerdan de la clase de Aines? Interfieren con la vía del ácido araquidónico. Entonces, ¿qué pasa? Estos inhiben la COX-1, inhiben la tromboxano sintetasa, bloquean a los receptores del tromboxano A2, y eso no, inhiben la COX-1 y tromboxano sintetasa. Acuérdense de eso, fijo. Luego vamos a tener estimulantes del AMP cíclico y GMP cíclico. Entonces aquí van a estimular lo que son fármacos que estimulan la adeniciclasa o adenilciclasa o inhiben la fosfodiesterasa, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar o para inhibir la agregación. ¿Qué queremos con estos fármacos? Que ya no vengan más plaquetas, ¿no? Que las plaquetas no se peguen en esta zona, en este paciente.
Y finalmente tenemos los inhibidores de la unión de receptores plaquetarios al fibrinógeno. Les decía que en una parte de la fisiología, bien, las plaquetas que ya están adheridas al endotelio empiezan a aperturar lugares de unión tanto para el fibrinógeno y el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, estos lugares de unión se denominan glicoproteína 2B3A. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros fármacos van a ser inhibidores de la glicoproteína 2B3A, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que antagonizan al receptor. Ya, entonces, chicos, con toda esta explicación yo ya les expliqué lo que es el mecanismo de acción. Así es fácil. Entonces, tenemos dos fármacos aquí, ¿ya? El ácido acetilsalicílico o aspirina y el clopidogrel. Ahora, siempre se confunden, no sé si en su pretest lo vieron, pero el clopidogrel actúa en los receptores de membrana. ¿Y qué receptores tenemos ya? Sí, también tenemos el tromboxano A2, pero el clopidogrel tiene más afinidad sobre el receptor ADP y también por el receptor, por la glicoproteína 2B3A. Ya, entonces por ambos receptores. El clopidogrel, por eso dice bloquea receptores de la membrana plaquetaria. Ahora, el ácido acetilsalicílico o la aspirina, ¿qué pasa? Inhibe lo que es la COX-1 y así evita la formación de tromboxano A2, ¿no? Yo les dije que el tromboxano A2, el ADP y la COX-1 aumentan el calcio citosólico. ¿Y para qué aumentan el calcio citosólico? Para que se vengan más plaquetas y se agreguen más plaquetas, ¿no? Y se contraigan. Entonces, perdón chicos, ya. Entonces, este ácido acetilsalicílico, como es antipirético, analgésico, antiinflamatorio y antiplaquetario, ¿no? Inhibiendo lo que es el tromboxano A2. Ya. Ya, muy bien chicos, si no hay preguntas vamos a pasar a fibrinolíticos, ¿no? Entonces ya hablamos de la hemostasia secundaria, ya hablamos de la hemostasia primaria, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta degradar el coágulo. Entonces, para ello usamos fibrinolíticos. Estos fibrinolíticos, ya ver, básicamente nosotros tenemos un fenómeno embólico, ¿no? Tenemos una embolia, un trombo, un émbolo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros fibrinolíticos actúan, ¿por qué? Porque se dan cuenta que la hemostasia está alterada. El trombo es una formación anormal de un coágulo, ¿no? Dentro del vaso sanguíneo. Entonces, si este trombo se empieza a mover, origina lo que es una embolia, ¿no? Se desprende y viaja por toda la circulación y puede causar obstruir un vaso sanguíneo y altera el flujo vascular, ¿no? Entonces aquí hablamos lo que es la isquemia, como se acuerdan en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Pero esto a causa de émbolos. Entonces, este tratamiento fibrinolítico, ¿qué pasa? ¿Qué tiene como fin? ¿Cuál es su objetivo? Va a destruir este coágulo, ¿no? Y si destruye este coágulo, la arteria, el vaso, la vena que ya está obstruida, recupere, ¿no? Su flujo sanguíneo, ¿no? Ya. Entonces, esa es la función de los fibrinolíticos. ¿Cómo actúan? Básicamente el sistema fibrinolítico disuelve estos coágulos, pero mediante o por la acción de la plasmina, ¿ya? La plasmina. Entonces aquí tengo una imagen. Nosotros tenemos en nuestro hígado lo que es el plasminógeno, ¿ya? Es una enzima plasmática inactiva, ¿ya? Ahora, ¿cómo se inactiva? Se inactiva por la trombina, se inactiva por el factor 12 activado y por el activador tisular de plasminógeno, ¿no? Que es el ASPAC, ¿no? Ya, entonces se activa el plasminógeno. ¿A qué se activa? A plasmina, ¿ya? Esta plasmina es un fibrinolítico, ¿ya? Entonces la fibrina que está agarrando en el coágulo, ¿qué pasa con la plasmina? Viene la plasmina y va a empezar a degradar todo lo que es la fibrina, ¿no? Degrada la fibrina y así destruimos lo que es el coágulo.
Ya entonces les decía, tenemos el activador tisular de plasminógeno que puede ser liberado por las células endoteliales. ¿Por qué? ¿Y cómo se dan cuenta? Porque en el vaso no va a haber flujo sanguíneo, o sea, todo está como que estático, ¿no? Porque está obstruido. Entonces, dicen, ay, no está pasando sangre, ¿qué hacemos ya? Señales de que para enviar activador tisular plasminógeno, ¿no? Y para que se active la plasmina, ¿no? Entonces, esta plasmina viene y va y destruye lo que es el fibrinógeno, ¿ya? Entonces, en acción o en conclusión general, todos estos trombolíticos o fibrinolíticos se comportan como activadores de plasminógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren activar la plasmina. Entonces, estas sustancias estimulan la conversión de, ¿qué les decía? De plasminógeno en plasmina. Se activa la plasmina, degrada la fibrina y si se degrada la fibrina o se come la fibrina que está agarrando al tapón plaquetario, provoca la disolución del coágulo, ¿no? O la formación de estos productos de degradación. Entonces, en estos fármacos tenemos 3 generaciones, ¿no? Las de primera generación, como la streptokinasa, uroquinasa, estafilockinasa. Las de segunda generación, como el activador tisular de plasminógeno, el APSAP, que es un complejo activador de plasminógeno, también la uroquinasa de cadena única. Tenemos los fibrinolíticos de tercera generación, como el rateplasa, el tecneplasa, la noteplasa. ¿Ya? Entonces, estos fármacos de tercera generación, como el teplasa, de segunda generación alteplasa van a ser más específicos, o sea, más trombolíticos. Los de uroquinasa y streptokinasa que se encuentran en la primera generación van a ser más inespecíficos. Obviamente, ¿no? Porque son de primera generación. En cada generación se van mejorando y se hacen más específicos los fármacos. Y los fármacos de especificidad intermedia tenemos el complejo de streptokinasa y al APSAP, ¿no? Que está acá. Bien, chicos. Entonces, ¿para qué le indicamos estos fármacos? Básicamente infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular, ¿no? Y también no se les puede dar a ciertos pacientes, a los pacientes que hayan tenido hemorragia intracraneal previa, neoplasias, enfermedad cerebrovascular isquémica que haya con antecedente hace 3 meses, ¿no? Podemos pensarlo si es que el paciente tiene una hipertensión no controlada, ¿no? Entonces, si es que cumple los requisitos, sí, se le da los fibrinolíticos que necesita, ¿no? Ya. Y eso sería todo, chicos. Aquí hay un cuadro resumen para que vean más que todo la comparación, tanto de los anticoagulantes parenterales, ¿no? De la heparina. Me parece que la heparina es lo que más les viene en el Pero igual hay dos cuadros de los anticoagulantes para que saquen sus resúmenes, sus flashcards, todo lo que ustedes necesitan para su seminario, práctica. Ya. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta ahí? Si no hay preguntas, para enviarles el post-test. A ver, creo que está acá el post-test. Bien, chicos, les envío el post-test por aquí el grupo de Teams. Me avisan si pueden ver la Ay, chicos, las diapositivas, no vi su chat. Las diapositivas sí se les va a subir a Teams, la de archivos. Parece que tenía ya lo suyo. Bien, chicos, entonces si no tienen dudas, acabamos esta clase el día de hoy. Si ya saben, me escriben por interno, ya me han escrito también
me han escrito para preguntarme sobre su seminario y el oxalastato, no sé, que siempre tienen confusión, sí, en ese tema. Pero no se preocupen, chicos, cualquier duda, ya saben, a mí, a Tania. Exacto. Bueno, ya creo que se envió el post, ¿no? ¿Ale me lo envió? Sí. Sí, No se ve, dice. ¿No se ve el test? sí, lo envíen. O si no, a su grupo. Ya. ¿Sigue sin verse? Tania, la grabación está continuando. Ya. Vamos a ver, ya.